El saludo siempre afectuoso para los seguidores de este espacio que busca respuestas asociadas con la salud humana. Y en el comienzo, en los inicios del espacio, queremos recomendar el tema que hoy abordamos, la hipertensión durante el embarazo. Y está con nosotros, para suerte del colectivo, la doctora Yenvila Novo, especialista en ginecología y obstetricia. Una vez más, bienvenida, doctora. Gracias. Hablemos entonces de la hipertensión durante el embarazo. La hipertensión es una enfermedad, doctora. Sí. Solita ella es una enfermedad, la hipertensión. Pero si además se hace acompañar del embarazo, pues la situación puede ser aún más compleja. Nosotros más bien lo conocemos como los trastornos hipertensivos en el embarazo. Trastornos hipertensivos. Es un amplio espectro. Podemos clasificarla de varias maneras. La paciente puede llegar al embarazo ya hipertensa, como cualquier persona que puede ser hipertensa, ya sea una hipertensión esencial o secundaria, y salir embarazada. Y puede también cursar con un embarazo normal y aparecer una hipertensión inducida por el embarazo, también con un amplio espectro de posibilidades que pueden tener en estos casos. De manera que puede el embarazo provocar una situación o un trastorno de hipertensión en la paciente, doctora. Sí, recuerda, la hipertensión, así sola, no es más que la elevación de cifras de la tensión arterial, y la tensión arterial es un signo. Cuando tomamos la tensión arterial y la encontramos alta por encima de los niveles normales, eso es un signo, algo que el médico detecta. Y la hipertensión como tal es cuando ya aparecen otra serie de criterios para poder decir que existe una hipertensión. En el embarazo específicamente hay criterios que no son los mismos criterios de una paciente que no está embarazada. Para yo decir que una embarazada es hipertensa, debe cumplir con estos criterios. Por ejemplo, lo más importante es que las cifras de TA sean tomadas con una técnica correcta. No se puede confiar en cualquier toma de TA si no se aplican las medidas y las técnicas adecuadas. TA, la TA, tensión arterial. Tensión arterial. La paciente debe estar al menos media hora antes sin consumir ningún tipo de sustancia que eleve la tensión arterial, como el café, no debe fumar, el cigarro. Debe estar sentada con los pies colgando al menos 5 o 10 minutos, y cuando el médico vaya a colocar el efimo, debe ponerlo siempre con el brazo a la altura del corazón. Se mide en el brazo derecho, si no queda otra, bueno, se toma en el izquierdo, pero preferiblemente en el derecho, con el efimo bien colocado. Y bueno, la forma de ensuflarlo y de tomarlo ya sí son técnicas médicas específicamente. El brazo derecho, porque es el que está más distante del corazón. Es el que se ha tomado como base internacional para medir la TA. Si es necesario, se puede tomar también, o podemos coger el izquierdo, lo que ya las cifras en el izquierdo son un poco más elevadas. Tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, ya una vez tomada la TA, para yo decir que una paciente es hipertensa, debe cumplir ciertos criterios. Uno de los criterios es que tenga 2 cifras o más, por supuesto, de una TA sistólica, la que se conoce en la población como la máxima, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, y 2 o más de la mínima o de la diastólica de 90. Entonces, si yo tengo una paciente que con varias tomas, con semanas de diferencia, se mantiene por encima de estos valores, ya yo puedo decir que es hipertensa. O una sola cifra por encima de 160 con 110. No tiene que estar precisamente elevada las dos. Con que estén elevadas una de las dos, ya yo tengo el criterio diagnóstico. Y eso me habla entonces de que hay hipertensión en el embarazo. Después entonces nos toca definir y clasificar qué tipo de hipertensión es la que está haciendo la paciente. Y estamos hablando de una embarazada que por supuesto no viene antes del embarazo con trastornos hipertensivos, no es hipertensa, no era hipertensa, es decir que el diagnóstico surge a partir de su estado gestacional. Como te decía ahorita, la paciente puede ser hipertensa y quedar embarazada, que es lo que nosotros conocemos dentro del espectro de trastornos hipertensivos como la hipertensión arterial crónica. Es la paciente que antes del embarazo ya era embarazada, que muchas veces la diagnosticamos durante el embarazo. Cuando la diagnosticamos antes de las 20 semanas de embarazo, podemos decir que es una hipertensa crónica que no era conocida,
porque en algunas ocasiones el paciente es hipertenso y no lo sabe, nunca tuvo sintomatología o está en un periodo de latencia de la enfermedad donde aún no ha debutado completamente, y como en el embarazo estamos constantemente tomándole la TA a la paciente, pues puede salir y le hacemos entonces un diagnóstico. Bueno, tú eres hipertensa, pero no es una hipertensión propia del embarazo, es antes del embarazo. ¿Se puede definir eso? Se puede si definir. Realmente la hipertensión era latente, ya venía en desarrollo, y si nace en el periodo gestacional inducido. Antes de las 20 semanas. Exacto, antes de las 20 semanas. Que durante el primer trimestre de embarazo es normal, es fisiológico que haya un descenso de las cifras de TA. Es habitual, verás a las pacientes con fatiga, cuando le tomas la presión tienen la TA bajita, es que le normal. llaman hipotensas. Hipotensión. Es normal en el primer trimestre del embarazo, como parte de los cambios propios de la gestación. Todo el organismo en el embarazo sufre cambios completamente, y dentro de las cosas que suceden en el aparato cardiovascular es que hay una disminución de la TA en el primer trimestre, que posteriormente va tomando cifras más elevadas hasta que ya se mantiene una línea de TA estable. Si yo empiezo el embarazo con cifras de TA de 120,80, que es la media que tiene la población normal, ya me tiene que llamar la atención de que esta paciente no me está haciendo los niveles de hipotensión que tienen todas las embarazadas. Que naturalmente se dan en ese periodo. En ese periodo. Entonces, ya si en la captación esta paciente tiene 120,80, que no es hipertensión, no puedo hablar de que ella tenga hipertensión porque no cumple los criterios, pero esto es como algo que ya me está alertando de que esta paciente en algún momento, cuando vuelva a los niveles normales del embarazo, la TA va a estar por encima de lo normal, y ya esto me habla de la posibilidad de que no sea una hipertensión propia del embarazo, sino de que ya venía de antes del embarazo. Además de las pruebas que se realizan, porque durante la captación se indican muchos complementarios para ver la función del riñón, del hígado, se ve el fondo de ojo, y en estos complementarios pudiera salir algo que me llame la atención, que me diga de que esta paciente es hipertensa de varios años, y quizás no lo sabía, porque hay pacientes que cursan con hipertensión durante años y no saben que son hipertensos, y al no estar compensados estos órganos sufren, y a veces cuando hacemos un fondo de ojo podemos ver que tiene una retinopatía hipertensiva o de que tiene un daño de la función renal, y esto me habla de una hipertensión de años y que no es propia del embarazo, que esto por supuesto tiene peor pronóstico para las pacientes. Pero si pensamos, doctora, específicamente en la hipertensión inducida por el embarazo, ¿cuáles serían ahí las causas? ¿Por qué el embarazo puede generar hipertensión en la mujer? Digamos que después de transitar por la hipotensión natural de las primeras semanas. A ver, dentro de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo tenemos el síndrome preeclampsia-eclampsia, que ya es bastante común en el argot popular, ya la población conoce bastante de este síndrome. Y síndrome al fin tiene un conjunto de síntomas y signos, donde uno de los elementos que incluso ayuda mucho para el diagnóstico es la presencia de hipertensión. La causa específica del por qué ocurre la preeclampsia aún está por descubrirse. Es desconocido, es uno de los grandes misterios de la ciencia del por qué. ¿Qué sí sabemos? Que hay un trastorno, un fallo en la segunda migración trofoblástica que ocurre precisamente alrededor de esa semana 20, por eso es que a partir de esa semana se puede diagnosticar. Hay un fallo para explicarlo de una manera más fácil, en la implantación de la placenta, en la formación de la placenta, no ocurre uno de las migraciones que tienen que suceder, por tanto este proceso de placentación ya viene con cierta dificultad, y a partir de ahí se generan determinados cambios en el organismo que inducen o pueden inducir este síndrome, que no solamente es hipertensión. Cuando vamos a ver detalladamente como concepto, estamos hablando de un daño a nivel endotelial. El endotelio es la capa que cubre por dentro todos los vasos sanguíneos. Entonces, este daño del endotelio, que hoy se conoce que es el órgano más extenso del organismo, sabemos que donde quiera que haya una célula llega algo de sangre, y la sangre pasa por ese torrente. Por tanto, cuando hay un daño endotelial, va a haber un daño en cualquier lugar del organismo. Se liberan sustancias que son tóxicas, que liberan. Una de las cosas que pueden inducir es hipertensión, pero existen otros síntomas y signos asociados. Lo que pasa es que la hipertensión generalmente es el primer signo que detectamos, o el más fácil de detectar. Pero puede que alguna mujer
con una genética realmente favorecedora, con un sistema inmunológico también fuerte, puede que transite por el embarazo sin trastornos hipertensivos? A ver, estamos hablando de una patología que aparece en un % determinado de la población que No tiene una base no en la genética, mayoría. no es tampoco en la mayoría. Existen factores de riesgo que nos hacen asumir una conducta alerta con estas pacientes y, por supuesto, buscar un diagnóstico precoz. En algunas pacientes vemos muchos factores de riesgo y nunca hace la enfermedad. Le damos un seguimiento exhaustivo, estamos encima de ellas, buscando y nunca sucede. Y sin embargo hay pacientes que vienen sin factores de riesgo y desencadenan la patología. Por eso es importante durante la atención prenatal asistir a cada consulta y hacer todo como el médico lo orienta, porque siempre estamos enfocándonos en darle seguimiento a esos factores de riesgo que tiene la paciente y en hacer un diagnóstico precoz para evitar después las futuras consecuencias. Eso lo hemos aprendido en cada encuentro con usted, doctora. Hacemos un corte, el que corresponde ahora, y en breve tiempo regresamos para retomar el diálogo que sostenemos con la doctora Yenvila Nou. La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin la intervención médica, tanto en el diagnóstico como en la prescripción y en la supervisión del tratamiento. Es un hábito muy frecuente y extendido en la sociedad que puede tener como riesgos agravamiento de la enfermedad, efectos adversos o indeseados, intoxicación y ocultamiento de otros problemas de salud más graves. Los principales riesgos de la automedicación son los efectos secundarios que pueden producir en nuestro organismo tras su consumo. El exceso de medicamentos en un momento determinado puede provocar que cuando realmente lo necesites ya no haga el efecto deseado. Eso ocurre, por ejemplo, con los antibióticos. Los medicamentos mal administrados pueden ocasionar alergias muy peligrosas para nuestra salud. Por eso resulta de tanta importancia contar siempre con la receta correspondiente para cada fármaco que vayamos a consumir. Comprender que los medicamentos tienen componentes que pueden generar complicaciones por un mal uso es la clave para consumirlos bajo la orientación de un especialista en medicina y con responsabilidad. Y es tiempo de regresar con la doctora Yenvila, que se mantiene con nosotros para suerte de nuestro equipo y también para el público que nos sigue, doctora. Hablemos de los factores de riesgo, que a ellos hay que acudir una y otra vez cuando hablamos de cualquier padecimiento. Estamos en presencia de una mujer embarazada con 41 años de edad o 35, digamos en ese rango de edad, puede ser más joven. ¿Cuáles en estos casos, digamos, edades en que con más frecuencia aparecen embarazos en los últimos tiempos? ¿Cuáles serían los factores de riesgo que nos podrían llevar a una hipertensión durante este periodo o a trastornos hipertensivos? Específicamente hablando de la preeclampsia, que era Sí. que estamos viendo, la inducida por el embarazo, están las edades extremas de la vida. La adolescencia, menor de 18 años, tiene grandes riesgos de hacerlo. Y las pacientes mayores de 35, 40 años también. Incluso se habla de los periodos intergenésicos largos, mayores de 10 años. O sea, la diferencia entre un embarazo y el otro. También como factor de También riesgo. como factor de riesgo. Las obesas, las pacientes hipertensas crónicas. O sea, ya la paciente que entra al embarazo con una hipertensión crónica tiene mayores posibilidades también de que se le asocie una preeclampsia. Que eso tiene grandes, o sea, el riesgo es mucho mayor para el binomio, para la madre, para el feto. Pero también tenemos la herencia, la genética, las pacientes que tuvieron una madre con preeclampsia. Cuando el embarazo donde nació la madre fue un embarazo producto de una, o sea, con una preeclampsia también, esto tiene riesgo. Enfermedades asociadas, sobre todo estas que tienen una base inmunológica, estamos hablando del lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, las nefropatías crónicas, estas pacientes nefrópatas también tienen grandes riesgos, las tiroiditis, incluso la diabetes gestacional también comparte una base inmunológica importante y por tanto esta enfermedad también. Te decía que la causa de la enfermedad como tal no es conocida, hablábamos un poco de lo que sucede en el organismo, pero la causa como tal no ha sido bien identificada, pero sí se conoce que hay grandes posibilidades de que exista una base inmunológica.
Es decir, que la base inmunológica es primordial, cuando estamos buscando pues una hipertensión durante el embarazo o incluso desde antes. En el caso de aquellas mujeres que ya padecen hipertensión de manera crónica, yo creo que deben ajustar más esa posibilidad futura de ser madres, ¿verdad, doctora? Asumirlo con más responsabilidad de una manera, digamos, preventiva. Siempre planificar el embarazo en el momento óptimo, en una edad adecuada, con las condiciones, con el tratamiento adecuado. Es importante comenzar el embarazo ya con un buen control de la TA y conociendo en qué condiciones está el organismo materno. No es lo mismo una hipertensa de 5 años de evolución que una hipertensa de 15 años de evolución. Y no es lo mismo una hipertensa donde la causa de la hipertensión sea desconocida, como es en el 90% de los casos, a una hipertensa asociada a una enfermedad renal o una enfermedad cardiovascular. El pronóstico es mucho peor. Cuando esta paciente empieza el embarazo, si ya tiene un daño renal establecido, ya las posibilidades de hacer una preeclampsia aumentan y las posibilidades de tener un daño renal por encima del que ya tenía aumentan también. Y si pensamos, doctora, porque creo que la pregunta necesariamente hay que hacerla en las consecuencias que puede tener pues el trastorno hipertensivo en la madre y en el futuro niño, en el bebé en formación. Bueno, hay complicaciones posibles para los dos, tanto para la madre como para el feto o el recién nacido. En el caso de la madre, bueno, puede ir desde una emergencia hipertensiva, un descontrol de la TA, que teniendo en cuenta los niveles de descompensación son los daños que podemos tener desde una enfermedad cerebrovascular a una insuficiencia cardíaca, un edema agudo del pulmón. Pueden suceder muchas complicaciones, ya tanto propiamente por la hipertensión, por las cifras elevadas de TA, pero también pueden haber complicaciones asociadas al resto del síndrome. Pueden haber trastornos hepáticos, trastornos renales, trastornos neurológicos. De hecho, una de las complicaciones más severas, más avanzadas de la enfermedad es la eclampsia, que son convulsiones y coma producto del trastorno neurológico que se produce en la paciente. Y todo eso, por supuesto, hay que evitarlo si pensamos en el diagnóstico precoz e incluso en la preparación que debe asumir la paciente y su familia en caso de que incluso sea una hipertensa de hace 5 años de evolución o quizás más tiempo, doctora. En este caso se puede prevenir muchas veces cuando tenemos el diagnóstico precoz. O sea, cuando identificamos precozmente los factores de riesgo, porque actualmente se utiliza la aspirina con una dosis baja como profilaxis para la preeclampsia, o sea, para evitar la aparición de la enfermedad. ¿Se sigue utilizando? Se sigue utilizando, se comienza antes de las 16 semanas de embarazo, por eso es importante el diagnóstico precoz del embarazo, la identificación de los factores de riesgo. Se le da una dosis nocturna a la paciente que se retira solamente a las 36 semanas si no tiene otra contraindicación, y esto evita y previene la misma aparición de la enfermedad y complicaciones de la enfermedad. Se le da durante todo el embarazo. Pero también existen otros complementarios que nos ayudan a ver de manera previsoria, con tiempo, las posibles complicaciones y sobre todo complicaciones para el feto. Estamos hablando de los ultrasonidos que le hacemos al bebé para ver el bienestar fetal, ya sea el seguimiento del crecimiento fetal, como las pruebas de bienestar fetal, los movimientos corporales del feto, la cantidad de líquido amniótico, los movimientos respiratorios, pero también el Doppler, que el Doppler nos ayuda a identificar precozmente, incluso si tienes riesgo de preeclampsia. ¿Cuál es el Doppler, doctor? La flujometría Doppler es un ultrasonido también, que se realiza sobre los mismos vasos, sobre las arterias, para ver la velocidad de flujo de la sangre por esos vasos. Y en dependencia de este complementario podemos inferir que ya hay una reducción del flujo hacia un lugar determinado, y esto ya nos predice la posibilidad de una preeclampsia, nos predice la posibilidad de una restricción del crecimiento fetal y podemos actuar en consecuencia. Pero además es pronóstico. Cuando ya está afectado este complementario, en dependencia del nivel de afectación que tiene, podemos tener una idea del pronóstico para el bienestar de este feto, y nos ayuda a determinar en qué momento se debe interrumpir el embarazo para evitar entonces la muerte del feto. Tenemos que poner en una balanza dónde está mejor el bebé, dentro de la madre o fuera de la madre. Y estos complementarios nos ayudan mucho a determinar el momento ideal
para interrumpir el embarazo siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la madre, porque son patologías que pueden complicar a la paciente de un momento a otro, e independientemente del bienestar fetal es necesario salvar la vida de la madre. Y como la causa está en la placenta, siempre lo decimos, hasta que no retiremos la placenta no vamos a resolver el problema de la preeclampsia. Entonces es bien complejo para un equipo médico donde todas las decisiones debemos tomarlas basadas en el bienestar de la madre y del feto, pero pensando todos juntos como equipo, como colectivo, y viendo en la mesa el estado del feto y el estado de la madre, teniendo en cuenta todos los complementarios que tenemos para realizar. Siempre tratando de llevar el embarazo hacia el término, llevarlo hacia el mayor grado de madurez fetal posible, pero hay condiciones en las que no podemos esperar porque la vida de la madre puede correr peligro. Hacemos otro receso, doctora, y más tarde pues iniciamos el tercer segmento del programa. La pausa que corresponde, regresamos en breve. Tiempo para continuar el diálogo con la doctora Yenvila. Doctora, aunque nos ha indicado algunos de los pasos a seguir después del diagnóstico, vamos a decir precoz, temprano, de los trastornos hipertensivos, ¿cuáles? Pues habló de la aspirina, ¿verdad? De alguna dosis de aspirina, pero ya está el diagnóstico listo, todavía restan algunos meses de embarazo. ¿Qué tratamiento se le orienta a la paciente? Bueno, primeramente, si es una preeclampsia, debe estar hospitalizada. Realmente debe pasar el embarazo hospitalizada hasta que tenga feliz término el embarazo. Sobre todo si están en edades extremas, digamos la adolescencia o los 38 o 40 años de vida. Independientemente de la edad, si tiene un diagnóstico de preeclampsia, ya debe estar a cualquier edad. A cualquier edad y en cualquier tiempo gestacional. Entonces esta paciente hay que cambiar el estilo de vida, las dietas. Realmente el control dietético hay que favorecerlo con una dieta hiperproteica, aumentar el nivel de proteína, normosódica, no requiere cambios en la cantidad de sal de la dieta, y con complementos de calcio. Se puede dar carbonato de calcio, o generalmente lo que le indicamos es 1 litro de leche diario, que bueno, se le trata de dar por las vías establecidas. Habló de la sal, doctora. ¿No es importante regular el consumo de sal? Debe ser regulado como en cualquier paciente, pero no lleva una dieta hiposódica, no es quitarle la sal de la comida. A veces no le queremos dar ni pan a la paciente porque el pan sube la presión, y realmente no tiene nada que ver esto con la preeclampsia. No estamos hablando de las pacientes hipertensas crónicas. Y se utiliza tratamiento antihipertensivo cuando las cifras de TA están por encima de 150 o de 100. Con niveles por debajo de no se toma ningún tipo de tabletas para bajar la TA. ¿Como el captopril o el enalapril? No, hay medicamentos específicos. Estos están contraindicados en el embarazo. En el embarazo se utiliza más bien el labetalol, la metildopa, la hidralacina. Son medicamentos específicos que no tienen consecuencias sobre el feto. Doctora, ¿la paciente queda hipertensa después de padecer trastornos hipertensivos en el embarazo? ¿O desaparece después del parto? Hay casos en los que sí, después de un trastorno hipertensivo durante la gestación pueden quedar hipertensas, pero la preeclampsia resuelve perfectamente después del parto, en pocas horas después del parto, en algunas duran algunos días más, porque aunque retiren la placenta, estas sustancias quedan circulando en el organismo y pueden continuar dando sus problemas unos días después, pero generalmente después del parto es increíble como una paciente que vemos a veces edematosa, hinchada, abotagada, como horas después ya cambia su semblante y enseguida todo el organismo comienza a regresar a la normalidad después del parto. Es decir, que lo que con regularidad ocurre es que la persona, la paciente, no queda hipertensa. No queda hipertensa, la mayoría de las veces no. La naturaleza siempre es sabia, pues trata de equilibrar pues las situaciones, doctora. Por supuesto que esto es un factor de riesgo para próximos embarazos. Sí. Puede regresar. El antecedente de preeclampsia constituye un factor de riesgo también. Para otro embarazo, para el embarazo posterior. Doctora, y en el caso del parto, ¿sucede con naturalidad? ¿Se espera la madurez del feto? Ahorita usted hablaba de algún momento en que se decide interrumpir el embarazo ya cuando se considera que hay madurez suficiente. Claro. Pero el parto es natural o requiere de alguna intervención quirúrgica. ¿Cómo se procede? Lo ideal es el parto natural. Sí. Lo ideal, porque esta paciente con una preeclampsia tiene un daño en todo su organismo, un daño endotelial
Y cuando le añadimos el daño quirúrgico, todo este proceso, hay momentos en los que sí el estado de la paciente o el estado tienen otra indicación de cesárea, porque quizás tiene un feto muy grande o un feto que ya viene con algún trastorno que no toleraría el trabajo de parto, y bueno, hay que terminar en una cesárea, pero siempre es preferible el parto natural. Doctora, nos quedan unos 50 segundos de programa y quiero preguntarle sobre el ambiente afectivo, emocional de la mujer embarazada y estos trastornos hipertensivos. Ya sabe, de manera cotidiana se habla de que la hipertensión de algún modo tiene que ver con una crisis emocional del paciente. Estoy hablando de la enfermedad de manera crónica. También en el embarazo puede ocurrir un estrés, digamos, laboral, una situación Bueno, un estrés le puede subir la presión sí. a cualquiera, pero no estamos hablando de esa hipertensión. No. Estamos hablando de una preeclampsia que tiene otras causas. Que sí se trata de que la paciente, una vez ingresada, esté en una habitación tranquila, con poca iluminación, con poco ruido, tratando de evitar el estrés, que vea a sus familiares con regularidad, pero realmente todos los organismos no responden igual a la enfermedad. Y en el caso de los trastornos hipertensivos durante el embarazo, estas situaciones, digamos, familiares, emocionales, afectivas, no necesariamente tienen una implicación directa. No son causas de preeclampsia. No. Pueden subir la TA un día determinado, Claro. pero no tiene nada que ver con todo este síndrome que estamos viendo de la propiamente de la hipertensión del embarazo. Pero siempre prever posibles consecuencias y prever, digamos, que se convierta la preeclampsia en una situación engorrosa para la madre y el futuro niño, siempre es saludable, siempre es bueno tenerla en cuenta. Siempre, incluso antes de que salga o que salga embarazada la mujer, en la planificación familiar, ¿verdad? Eso nos quedó claro desde el comienzo, doctora. Así cerramos el programa, deseándole, por supuesto, a usted una feliz jornada y deseando también que regrese al programa. ¿Lo hará usted? Bueno. Aquí estaremos esperándola con esa sonrisa. La doctora, pues, Yenvila Novo, en Consejo Sano, regresará. Ya, pues, su sonrisa lo dijo todo. Nosotros también regresamos dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.